Vamos al punto. Millones de inmigrantes se han arriesgado a venir a los Estados Unidos sin papeles para cambiar su vida. Pero imagínense que en lugar de venir sin documentos legales, participa en la lotería de visas que hace el gobierno de los Estados Unidos todos los años y de pronto gana el derecho de venir a este país, pero legalmente con una visa. Bueno, recientemente 22,000 personas en el extranjero, aquí en los Estados Unidos, recibieron una carta del Departamento de Estado o bien vieron a través de la internet que habían ganado en la lotería de visas. Me imagino, por supuesto, las celebraciones, los abrazos, los planes, pero de pronto, poco después, esos mismos 22,000 se enteraron de que había sido un error. El Departamento de Estado dijo que lo sentía, que fue un error en la lotería, que fue un error en la computadora y que no se habían ganado absolutamente nada. Armandi Gil es una de las personas que recibieron una de esas cartas y ahora nos acompaña aquí en nuestros estudios. Gracias por estar aquí con nosotros. De nada, gracias. Estaba leyendo la carta que recibió del Departamento de Estado. ¿Qué dice la carta? Entonces, la carta dice que fue seleccionada para la lotería de visa entre 100,000 individuales que participaron. Y que bueno, eso es una preselección, porque no todo el mundo que fue seleccionado va a tener la green card, ¿no? Era una gran noticia, o sea, usted, uno de los 22,000 entre 100,000 que solicitaron. Ay, para mí fue una maravilla, un día maravilloso. Los planes, de repente las soluciones a los problemas migratorios. Después de 13 años. Y después de 13 años en este país, ¿no? Yo he estudiado aquí, formada aquí, entonces imagínense. Quería vivir legalmente aquí. Quiero vivir legalmente aquí, continuar mi profesión y de repente todo se derrumba. ¿Cómo se entera usted de que la visa que había ganado, supuestamente, y aquí está la carta del Departamento de Estado, había sido un error? Mira, me enteré por la tele, con usted, mirando el noticiero, ni recibí ni carta, ni correo electrónico. De repente prendo el televisor y sale el señor Ramos que dice, bueno, la inmigración va a repetir la lotería por un error, ¿no? Y todo se canceló. Fue para mí un choque tremendo, me quedé clavada, asombrada, y no pude, todo se derrumbó. Me sentí un poquito traicionada y al mismo tiempo castigada, ¿no? Porque es una situación de azar a donde no tenemos control. Es una situación de error en la cual no tenemos control tampoco y una sensación de no poder hacer nada para ayudarse a sí misma ni para comunicar, ¿no? Veo que emocionalmente es difícil para usted. Fue muy difícil. El decirle que no ha ganado la visa, ¿qué significa entonces para usted, para su vida? Para mí significa pues, empezar de cero a buscar una solución migratoria. Y si no la encuentra, regresar a mi país, a donde no tengo lazos profesionales ni estudios profesionales. ¿Qué le está pidiendo usted al Departamento de Estado? ¿Qué quiere que haga el Departamento de Estado con usted y las otras 22,000 personas que habían ganado la visa, supuestamente, y luego se dieron cuenta que fue un error? Que por favor consideren que todos somos víctimas en esta situación, que todo puede pasar a cualquier gobierno, pero que no nos castigue a nosotros, que busquen una solución de compromiso, tomando en cuenta lo que significó para nosotros, que no es solamente cancelar unos boletos, es cancelar los planes y el futuro de muchas personas. O sea, está pidiendo que en una situación extraordinaria como esta, con un error de computadora, les den una solución extraordinaria. Exactamente. Y que los incluyan a ustedes. A una situación especial, que busquen una solución especial y no radical. ¿Estaría dispuesto a demandar al Departamento de Estado o incluir, a ser parte de una demanda de grupo en contra del Departamento de Estado por este error? Se me ocurrió, lo pensé. No tengo ni el dinero, ni no puedo hacer una cosa así. Yo creo que primeramente hay que comunicar con ellos el impacto que eso hubo sobre nosotros. Primero, antes de pensar a una demanda, porque estoy segura que lo pueden considerar y estoy segura que ellos también se sienten víctimas, pero es difícil ver la perspectiva de nosotros y por eso estoy aquí y lo agradezco mucho, mucho que nos dé esta oportunidad de expresarnos acerca de eso. Armandi Gil, gracias por estar con nosotros y el Departamento de Estado, que estoy seguro que está viendo este programa. Vamos a ver cuál es su respuesta. Gracias. Armandi Gil, en Al Punto. Gracias. Y ahora, para explicarnos cuál fue el problema, nos acompaña vía satélite desde Washington el vocero del Departamento de Estado, Charles Loma Overstreet. Señor Loma Overstreet, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. ¿Cuál es el problema? ¿Qué falló? Bueno, exactamente. Primero, me gustaría explicar que
el Departamento de Estado ha determinado que los resultados anteriormente publicados en la página web del Departamento de Estado por el proceso de selección de las visas de la Lotería de Diversidad de 2012 son anulados. Eso se basa en el hecho de que los resultados no fueron al azar, aleatoria, como deben ser según la ley estadounidense, culpa de un error informático de programación de computadora. O sea, fue una computadora, es decir, ¿estamos culpando a una computadora o estamos culpando a un programador o estamos culpando a alguien en el Departamento de Estado que no hizo bien su trabajo? Eso es lo que quiero aclarar. Bueno, pero para estar claro, fue un error de programación. Exactamente, como saben, que cualquier cosa, no soy técnico personalmente, pero cuando trato de programación hay muchos detalles muy finos y nos dimos cuenta muy pronto después de la publicación de sus resultados que los resultados publicados no fueron equitativos, es decir, resultados aleatorios como deben ser según la ley estadounidense. ¿Van a despedir a alguien por esto? ¿Alguien será despedido? No creo, pero hemos tomado acción inmediatamente para rectificar el problema. Es que lo bueno es que nos dimos cuenta en los primeros días después de la publicación. Esos resultados fueron en la página web solamente unos 5 días, entre el 1 y 6 de mayo. Señor, nos dimos cuenta que... ¿Qué le puede usted decir a la gente que recibió la carta originalmente, que creían que habían ganado la lotería de visas para venir a vivir legalmente a los Estados Unidos y que ahora se dan cuenta que no ganaron absolutamente nada? Primero, ¿qué les diría? ¿Y ellos pueden volver a aplicar a la lotería? Bueno, primero quiero aclarar que no creo que nadie recibió una carta porque este error fue por un tiempo tan cortito. Solamente personas que fueron a la página web para averiguación de resultados de registro en esos días que se dieron cuenta de que había un problema. Exactamente, pero no, las personas que ya pusieron su solicitud originalmente entre el 5 de octubre y el 3 de noviembre del año pasado no tendrían ninguna obligación de volver a solicitar la visa. El nuevo sorteo de selección que vamos a hacer va a tomar en cuenta toditos que ya registraron para la lotería de visas. Sí. No hay ninguna necesidad a volver a solicitar. Lo que sí le quiero aclarar, señor Loma Overstreet, que hemos entrevistado en este programa, antes de usted, a una mujer que ganó la visa originalmente, trajo su carta y que, por supuesto, después le informaron que no era cierto. Entonces, quiero aclarar, los que ya hicieron su solicitud, pero que supuestamente ganaron y después les informaron que había sido un error, no tienen que volver a solicitar su entrada a la lotería, automáticamente están incluidos. Automáticamente están incluidos. Y de verdad es para estar equitativo en todo ese proceso, para que todas las personas que ya pusieron su solicitud tengan chance igual para la lotería de visas, porque con los resultados originalmente registrados, unos 90% de los seleccionados fueron de los primeros 2 días de registración, y eso no fue justo, hubiera perjudicado a los demás que hicieron su solicitud en el mes. Así vamos a volver a tener el proceso y pensamos tener los resultados al más tardar el día 15 de julio. Muy bien. Para terminar, ¿nos pudiera dar la información o la página de internet en la que la gente puede solicitar entrar en esta lotería de visas? Absolutamente, pero quiero subrayar que no hay ninguna necesidad a volver a registrar para este sorteo de visas, pero toda la información se encuentra en la página web www.dvlottery.state.gov y las personas que anteriormente registraron para la lotería de visas de 2012 pueden ver la averiguación de estatus ESC Entry Status Check allá en esta página para ver su estatus después del día 15 de julio. Sir Charles Loma Overstreet, gracias por estar con nosotros. No tenía que estar en este programa. Le agradezco que haya venido, como decimos en español, a dar la cara y a reconocer un error y a corregirlo públicamente. Muchas gracias. Muchas gracias.